Buenas noches, mi nombre es Maxibanex Rodríguez y en esta ocasión les estaré explicando lo que es el capítulo 3 del libro de compiladores, técnicas, compiladores, principios, técnicas y herramientas, segunda edición de Alfredo Beajo. El capítulo está titulado Análisis léxico. Ok, la primera fase de de un compilador es el análisis léxico. Básicamente su función es leer los caracteres de entrada del programa fuente y luego los agrupa en lexemas, los cuales son producidos como una salida, o como tal, producen una salida de una secuencia de tokens para cada lexema del programa fuente. Este flujo de tokens es enviado al analizador sintáctico para su análisis, cabe recalcar. Y con frecuencia también este analizador léxico interactúa con la tabla de símbolos debido a que en caso de encontrar un patrón que no reconozca, pues lo agrega a la tabla de símbolos, le agrega su respectivo ID y así. Entonces, por así decirlo, vamos a aquí explicar bien. Tenemos lo que es un token, que es una palabra, lo voy a describir más adelante, pero aquí tenemos un token, una descripción informal, que sería ya, o sea, el patrón, y un lexema de ejemplo. Entonces, el analizador léxico es la parte del compilador que lee el texto origen, pero además debe realizar otro tipo de tareas, además de identificar ya lo que son los lexemas. Una de estas tareas es eliminar los comentarios y los espacios en blanco, ya sean caracteres de espacio, una nueva línea, un tabulador, o todo aquel carácter de entrada que se utilice para separar un token de otro. Otra de las tareas también es correlacionar los mensajes de errores generados por el programa fuente. Por ejemplo, el analizador léxico puede llevar el registro de números de caracteres de una nueva línea que haya visto y para poder asociar un número de línea con cada mensaje de error. En algunos compiladores también se ha dado el caso que el analizador léxico crea una copia del programa fuente con los mensajes de error en la posición en la que debe ir. Ahora bien, hay otro caso que es que si un programa fuente utiliza preprocesadores de macros, el analizador léxico también puede formar parte o como tal, la expansión de macros puede formar parte de un analizador léxico. Esa es una de las otras tareas que puede ejecutar. Entonces, dentro de un análisis léxico tenemos lo que son tokens, patrones y lexemas, como se veía más o menos en la primera tabla al inicio. Entonces, vamos a definir cada uno. Un token es un par que consiste en un nombre de un token y un valor de atributo opcional. En sí, el nombre del token es un símbolo abstracto que representa un tipo de unidad léxica. Por ejemplo, puede ser una palabra clave específica, una secuencia de caracteres, que denoten ya sea un identificador, entre otras cosas. Los nombres de los tokens son símbolos de entrada que son procesados después por el analizador sintáctico, cabe recalcar. Y entonces, un ejemplo de esto, como venía enseñando, vamos a seguir definiendo y luego ejemplo. Un patrón entonces es una descripción de la forma que puede tomar el lexema de un token. En el caso de una palabra clave, como el token ya como tal, el patrón es solo la secuencia de caracteres que forman la palabra clave, ya sea para un identificador, un token, etcétera, etcétera. Mm, También tenemos lo que es un lexema. El lexema es una secuencia de caracteres del programa fuente que coinciden con un patrón para, por ende, tener un token que es donde tenemos en la tabla de signos, de símbolos, identificado la unidad léxica, es decir, el lexema ya es una secuencia de caracteres que coinciden con un patrón que nos llevan a un token en específico, ya sea, por ejemplo, un paréntesis seguido de un espacio en blanco, podría ser un delimitador. Un ejemplo aquí que podemos ver sería un if. El token como tal sería if, una palabra ya reservada, única.
Como patrón tenemos que este if es una letra I seguido de una F. Mediante el analizador léxico vaya analizando todo esto, pues él va a determinar que si tiene una I y después de esa I le sigue una F y no le sigue más nada, pues ese carácter es un lexema del token if. Por ende sería un if. Otro ejemplo también que podemos tener aquí sería else, que es una secuencia de una E seguida por una L, por una S y por una E. Luego un espacio en blanco. Entonces, o un separador. Nos da el lexema else, que pertenece al token else. O también comparación, que tenemos los signos de menor, mayor, menor igual, y así sucesivamente. Un lexema podría ser que partido de un signo de menor, le continúa un igual, sería menor o igual, que pertenece al token de comparación. Entonces, uso de buffers en la entrada. Debido al tiempo que se requiere para procesar ya sea caracteres uno por uno y al extenso número de caracteres que debe procesar el compilador durante un proceso o durante la compilación básicamente, se desarrollaron varias técnicas que se especializan en el uso de buffers para reducir la cantidad de sobrecarga requerida en este procesamiento. Entonces, por ejemplo, cada buffer, o aquí ya un par de buffers, tenemos que es un esquema importante de dos buffers que se cargan de forma alterna. Cada buffer de estos tiene el mismo tamaño, es decir, por ejemplo, n. Y por lo general, el tamaño de este buffer sería de un bloque de disco, es decir, 4096 bytes. Mediante el uso de un comando de lectura, el sistema, bueno, podemos leer n caracteres y colocarlos en un buffer, una cierta cantidad de caracteres y se colocan dentro de ese buffer. Con una llamada al sistema por cada carácter y si quedan menos de cierta cantidad de caracteres en el archivo de entradas, entonces sería un carácter especial. También, por ejemplo, podemos ver aquí que EOF se utiliza para ya determinar el fin del carácter, de dónde termina dentro. Entonces, especificación de los tokens. Aquí tenemos lo que son las expresiones regulares, que son una notación muy importante, ya sea para especificar patrones de lexemas. Cabe recalcar que no es posible especificar todos los patrones posibles que pueda tener un lenguaje. Pero aún así son muy efectivos utilizar expresiones regulares para ya acortar los tiempos de identificación de los analizadores. Entonces, dentro de lo que son las especificaciones, tenemos los que son cadenas y lenguajes. Aquí tenemos lo que es un alfabeto. El alfabeto, que es un conjunto finito de símbolos. Un ejemplo de estos símbolos son letras, dígitos, signos de puntuación, entre otros. También tenemos lo que es una cadena, que es sobre un alfabeto, es una secuencia finita de símbolos que se extraen de dicho alfabeto y en teoría, en el lenguaje es lo que conocemos como una oración o directamente una palabra. Pero aquí en lo que es un análisis léxico lo representamos como una cadena, que es el formato en el que es guardado en el buffer. Entonces también tenemos lo que es un lenguaje, que es cualquier conjunto contable, es decir, que se puede contar, de cadenas sobre algún alfabeto fijo. Entonces, también tenemos lo que son operaciones con estos lenguajes. En el análisis léxico, las operaciones más importantes de los lenguajes son, como se pueden ver en la tabla, la unión, la concatenación y la cerradura. Vamos a explicar un poco lo que son cada una. La unión, es decir,
poder unir dos lenguajes para poder formar un lenguaje resultante mucho más grande que los dos que se tenían. Partiendo de estos dos se forma uno mucho más grande. La concatenación. En este, las cadenas de dos lenguajes se pueden concatenar para formar un lenguaje más grande con palabras más largas. Es decir, aquí estamos formando más palabras dentro del lenguaje como tal, uniendo cada una. La cerradura de Kleiner o de Klein, que en este básicamente las cadenas de un lenguaje se concatenan en un número infinito de maneras para formar muchas longitudes y lenguajes muy grandes, muy grandes. También podemos definirlo como la repetición de cero o más cadenas de un lenguaje. Y la cerradura positiva es igual a la cerradura de Klein, a excepción de que no contiene la cadena nula. Bueno, de que no contiene la cadena nula. Y se define como una repetición de una o más cadenas de un lenguaje. En la cerradura de Klein podríamos tener cero cadenas, pero en la cerradura positiva, bueno, cadena nula, es decir, una cadena vacía, y en la cerradura positiva, no, aquí se parte de una cadena. Al usar estas operaciones con lenguajes, podemos especificar muchos lenguajes o sublenguajes distintos que nos puedan ayudar en lo que es ya nuestro compilador como tal. Pasamos ahora a lo que son definiciones regulares. Por conveniencia en la notación, tal vez o a menudo es más conveniente poner nombres a ciertas expresiones regulares y utilizarlas en las expresiones subsecuentes como si los nombres fueran símbolos por sí mismos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, aquí tenemos una definición que es letra, seguida de un guión bajo. Esta definición nos tiene un conjunto que son todas las letras del abecedario, desde la A en mayúscula hasta la Z y desde la A minúscula hasta la Z. Esto nos ayuda en el analizador léxico para cuando él detecta una letra, él ya sabe a qué grupo pertenece. Y nos permite también ya para definir más bien los autómatas que va a usar el lenguaje. O podemos tener también un dígito que sería del 0 al 9 e irlos especificando. También podemos ir especificando patrones para ya definir o darle nombre a qué es cada cosa. Por ejemplo, un ID, que tenemos una letra, que puede ser seguida ya por una letra o un dígito como tal. Y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad que sea. También tenemos lo que son números, como ya se pueden ver aquí, un número seguido de otro número, que sigue siendo un número. Una fracción opcional, que sería un número, partido por un punto, seguido de un número. Y ya epsilon, aquí una e, que sería ya un conjunto vacío más adelante. Un exponente opcional, puede ser positivo o negativo, seguido de un exponente a un dígito. Y un número que ya sería un dígito, que puede tener como opcional una fracción o un exponente. Parte siendo de un dígito, ya se convierte en lo que es un número, que puede ser una fracción, un exponente o un número entero como tal. Reconocimiento de tokens. Para esto vamos a usar lo que es un diagrama de transición de estados para especificar cómo el analizador léxico va reconociendo todos los tokens, es decir, todas las letras, identificadores, espacios, caracteres que tiene nuestro lenguaje. Entonces, vamos a primero definir lo que es un diagrama de estado y ver sus componentes para después pasar a explicar. Un diagrama de transición de estados como tal es un diagrama de flujo estilizado que además posee una colección de nodos o círculos a los que llamamos estados. Cada estado representa una condición que podría ocurrir durante el proceso de explorar la entrada, buscando un lexema que coincida con uno de varios patrones posibles que pueda tener. Además, un diagrama de transición de estados posee líneas. Esas líneas se dirigen de un estado al otro, el diagrama de transición como tal. Y cada línea está etiquetada con un símbolo o un conjunto de símbolos, que es lo que va a representar.
Tenemos aquí, por ejemplo, la línea de inicio, que es que nos va a representar el punto de partida. Aquí el estado cero, donde no tenemos nada, y puede ocurrir dependiendo de lo que vaya detectando el analizador léxico. En caso de que él detecte, bueno, entonces tengo aquí la línea, el circulito, que es el estado, estado cero, estado uno, partiendo ya de haber detectado cierto carácter, que en este caso fue el signo de menor. Pasamos luego a los siguientes caracteres que vaya detectando. Y como resultado tenemos una devolución de algo. Entonces, aquí vamos ya a especificarlo así con ayuda de este cuadro. Lo que es, tenemos una línea de inicio. O bueno, vamos aquí primero. Tenemos, por ejemplo, para OPREL, operaciones relacionales, operadores relacionales que diga. A medida que el analizador léxico vaya detectando cierto patrón, nos va a devolver un valor de atributo. En este caso tenemos LT, si es un signo de menor o igual, nos va a devolver el conjunto o la cadena LE como tal, y así. Entonces vamos a ver cómo él va detectando a medida que va pasando los estados, estos lexemas, para después darnos lo que es la devolución del atributo. Tenemos aquí lo que es nuestra flecha que marca el inicio. Llegamos al estado cero. Aquí ya él parte a detectar. Pasando al estado 1, él detecta el signo menor. Para el signo menor tenemos que puede ser menor como tal, solo, menor o igual o mayor. Menor o mayor que vendría siendo distinto. Entonces, en caso de que él del estado 0, bueno, del estado 1, detectó en su siguiente entrada o su siguiente lectura el signo de igual, pasamos al estado 2. El estado 2 lo que nos devuelve es el LE. En caso de que en el estado 0 haya detectado el signo de igual, nos va a pasar al estado 5 directamente y nos devuelve EQ, como se puede ver aquí en la tabla de la derecha. Y así sucesivamente él va a ir detectando a medida que va pasando de estados y según va reconociendo los patrones en base a la tabla, nos va dando la devolución o bueno, nos va dando el resultado que va a obtener o el valor de atributo correspondiente. Un ejemplo de estos también es cómo él va detectando, porque él lo va haciendo letra por letra. Partimos de inicio, estado 9 en este caso. Entonces detecto una letra. Si esta letra, por ejemplo, fue una I, viene aquí al estado 10, donde detecta esto aquí, va a detectar como un ciclo que él se va a seguir repitiendo a medida que va detectando letras o dígitos. Por ejemplo, del estado 9 al 10 detectó la letra I. Entonces quedan más letras adelante. Bien, aquí se repite, seguimos en el estado 10, repetimos y detectó la letra F. Entonces, a medida que siga detectando letras, va a seguir repitiendo el estado y ya cuando detecta algo diferente a una letra o un dígito, pues sale de dicho bucle y pasa a lo que es el último estado, dándonos como resultado el token resultante, que en este caso fue la palabra if, y de no obtener un ID o no encontrarlo en la tabla de símbolos, le agrega uno y lo inserta en dicha tabla. Ya por último, vamos a explicar lo que son los autómatas finitos. Podemos decir que un autómata finito es como una máquina de estados y transiciones dentro de la cual se tienen ciertos estados de aceptación y transiciones de un estado a otro, siguiendo ciertas reglas establecidas. Es decir, los autómatas finitos son simplemente reconocedores. Solo dicen sí o no en relación con cada posible cadena de entrada que pueda obtener. Estos, a su vez, pueden ser ya sea deterministas y no deterministas. Un autómata finito no determinista es aquel en que la transición de un estado puede estar o puede tener múltiples destinos. Por eso es que se le llama no determinista, porque no determina
un camino a seguir, sino que puedes seguir varios distintos. Permite que se utilicen cadenas vacías. No siempre permite el uso del backtracking. Requiere menos espacio que el determinista, porque puede seguir cualquier camino y no necesariamente seguir un orden específico que puede ser a veces hasta muy largo. Y en este, una cadena es aceptada si solo una de todas sus posibles transiciones es hacia un estado final, es decir, algo ya definido previamente. Entonces, un autómata finito determinista es aquel en que la transición de un estado puede tener como destino un único estado. Por esto es determinista. No puede tener varios resultados, sino uno solo en específico. Este no acepta cadenas vacías. Como digo, debe tener un único estado como resultado para poder pasar de uno a otro. Debe tener algo que lo determine. Permite el uso del backtracking, es decir, podemos volver hacia atrás. Requiere más espacio, como digo, ya que al ser o al tener un destino único específico, puede ser hasta muy extenso el como tal. Y en este, una cadena es aceptada si su transición es hacia un estado final. Si dicha transición no llega a un estado final, esta no es aceptada. Y ya hasta aquí culmino lo que es mi exposición. Gracias por presentar, o bueno, gracias por escuchar.